El Teatro Romano de Amán es uno de los monumentos más impresionantes y mejor conservados de la capital jordana. Construido en el siglo II después de Cristo, durante el reinado del emperador Antonio Pío, este teatro es un reflejo de la importancia de Amán, conocida como entonces Filadelfia, dentro del Imperio Romano. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, mi nombre es Jenner Silva para los que no me conocen. El día de hoy me encuentro en el país de Jordania, exactamente en la ciudad de Amán. Y vamos a hacer un recorrido por toda esta linda ciudad. Ya de por sí, allá arriba podemos visualizar el templo de Hércules y me encuentro muy cerca al Coliseo Romano. Así que vamos a estar explorando y les voy a dar los tips para poder conocer esta ciudad y cuando ustedes tengan la oportunidad de venir, sepan cómo movilizarse. La ciudad es una ciudad mixta que tiene variedad entre lo antiguo y lo moderno, que ya lo vamos a ver en unos instantes. Vamos a explorar su deliciosa comida. El plato típico de acá de Jordania es el mansaf, pero antes necesitamos cambiar dinero. Hemos traído dólares y vamos a tener que cambiar por Jordán dinario o dinar jordanio, creo que es así que vamos a una casa de cambio. Bueno, mientras que íbamos a ir a cambiar los dólares, nos cruzamos con el Teatro Romano y queríamos entrar para poder ver el evento. Sin embargo, tenemos dos problemas. Uno, que todavía no contamos con dinar jordano, y segundo, no compramos el bendito Jordan Pass. Eso es un error gravísimo que se nos pasó porque en realidad el Jordan Pass te sirve para acceder a este teatro como a 40 atracciones y además te permite ingresar a Jordania, puesto que nosotros como peruanos necesitamos visa, y el Jordan Pass, que aproximadamente cuesta $95, te permite también el acceso con, o mejor dicho, haces el pago de la visa y además el ingreso al santuario de Petra o al templo de Petra o a la maravilla del mundo que es Petra. Entonces no tenemos Jordan Pass, no tenemos dinero. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar porque no aceptan dólares. Ya me encuentro dentro del Teatro Romano aquí en Amán. El costo es de 2 dinares jordanos para los extranjeros. Este es el Teatro Romano, y un dato curioso sobre este teatro es que al momento de restaurar este teatro, bajo las gradas se encontraron cerámicas sobre la antigua Filadelfia. Recordemos que Amán antes se llamaba Filadelfia y este nombre fue puesto por los romanos. De esa manera, al detectar cerámica, pudieron calcular la fecha de cuándo fue construido este teatro. Incluso se dice de que antiguamente esto fue enterrado, este teatro estuvo enterrado durante mucho tiempo. Así que ese es un dato anecdótico que hemos podido averiguar de este teatro muy hermoso. El Teatro Romano de Amán es uno de los monumentos más impresionantes y mejor conservados de la capital jordana. Construido en el siglo II después de Cristo, durante el reinado del emperador Antonio Pío, este teatro es un reflejo de la importancia de Amán, conocida como entonces Filadelfia, dentro del Imperio Romano. El teatro podía albergar hasta 6.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los más grandes de la región. Estaba diseñado en 3 niveles de gradas, separadas por pasillos horizontales que proporcionaban una excelente acústica. Está construido en la ladera de una colina, orientado hacia el norte para evitar el sol directo. Esta ubicación no solo proporcionaba sombra a los espectadores, sino que también ofrecía vistas panorámicas de la antigua ciudad. No solo se utilizaba para obras de teatro, sino también para eventos públicos, discursos y ceremonias religiosas. Su tamaño y diseño indican la importancia de la cultura y el entretenimiento en la vida romana. Hoy en día sigue siendo un lugar activo para festivales, conciertos y presentaciones teatrales. El Teatro de Amán es un testimonio impresionante del legado romano en Jordania y sigue siendo un punto destacado para los visitantes que deseen explorar la historia antigua en el corazón de una moderna capital árabe. Señores, me encuentro en la cima del teatro. Estamos arriba, exactamente en las últimas gradas de este teatro romano, y podemos apreciar la vista espectacular de la ciudad de Amán. Se mezcla ahora entre lo antiguo y lo moderno. Y por allá podemos ver el templo de Hércules, que es a donde vamos a ir en unos minutos. Otro dato adicional de aquí, de Jordania,
es que es un país que se encuentra bordeado de distintos países que en este momento les voy a mencionar. Acá me encuentro, what's your name? Ahmed, Ahmad. Él nació aquí en Jordania, está también visitando... you're Mexican. No, I'm Peruvian. I'm from Peru, Latin America. Oh, Latin America, yeah, of nice course. to meet you. Ahmad que está visitando aquí el Teatro Romano, nos encontramos justo en la cima y bueno, me preguntó sobre mi canal de YouTube, así que un seguidor más aquí de Jordania. Thank you so much, bro. Thank you, brother. Have a nice day. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bueno, como les comentaba, Jordania es un país que limita con distintos países que en este momento se encuentran con problemas políticos, económicos, tales como Siria, Irak, Arabia Saudita, Israel y Palestina. Sobre todo estos dos países están muy cerca a Jordania. Sin embargo, al día de hoy, Jordania viene a ser un territorio que no hay ningún problema para poder visitar, al menos a la fecha en que me encuentro, que es agosto del 2024. Algo impresionante que podemos destacar del Teatro Romano es que la vista desde arriba muestra la ciudad combinada entre modernidad y antigüedad. Ese es algo muy lindo. Y no sé si podrán escuchar, pero en este momento hay cánticos que da el llamado para las oraciones. Recuerden que estamos en un país árabe y la religión aquí es muy distinta a las que normalmente existe en Latinoamérica. Este Teatro Romano tiene una capacidad de hasta 6.000 espectadores por evento. Justo al lado del Teatro Romano podemos encontrar este pequeño museo donde se puede apreciar distintos objetos tales como vestimenta o alguno que otros accesorios que se usaba antiguamente en la época. Podemos ver cómo ellos vestían, qué objetos utilizaban. Acá podrán observar un par de pulseras y también collares como este tipo, ¿no?, que utilizaba la gente que habitaba aquí en Amán. Acá podemos ver un poco más de vestimentas antiguas de aquella época, de la época en que habitaban estas personas. Aquí podemos apreciar más vestimentas, diferentes trajes típicos, trajes tradicionales de Kerak, tradicionales trajes de Moldava, al menos así dice aquí en la descripción. Y miren cómo vestía el oficial, el policía, bueno, no creo que sea policía, ¿no?, pero el agente militar de aquella época, con su arma, su cuchillo, otra arma y un par de municiones. La parte de arriba, el turbante, por el calor que hace aquí en esta región. Al otro costado del Teatro Romano también encontramos un pequeño museo sobre cómo ha sido la cultura jordana en aquella época. Vemos cómo trataban de alimentarse, cómo era el medio de transporte en aquella época, qué era lo que hacían. Por ejemplo, ella está batiendo leche o sacando leche de las terneras y el alimento, ¿no?, preparando el alimento del día a día. Así era como ellos vivían en aquella época. Allí están los instrumentos que utilizaban para la cocina, instrumentos también musicales, incluso lavaban su ropa. Esta es una representación de las actividades que hacían en aquella época aquí en Jordania.
Así es como las mujeres en ese entonces se reunían para poder tomar el té. Y aquí podemos apreciar cómo es la preparación también de los alimentos y donde guardaban aquellas bebidas en estas tinajas. Además, la confección de productos textiles como aquellas alfombras, cómo cosían o cómo fabricaban todas estas maravillas textiles de aquella época. Por si no fuera poco, el armamento o los armamentos que utilizaban en aquella época, tanto cuchillos como revólver, alguno que otros instrumentos armamentísticos. Yo no sé si en su país actualmente cuentan con una persona que se dedica a afilar cuchillos. Al menos en Perú todavía conservamos esa tradición en algunos mercados, en algunos lugares populares, que hay personas que se acercan con esta rueda para poder afilar el cuchillo. Normalmente yo me acuerdo que mi mamá llevaba sus cuchillos al mercado para poder encontrarse con el señor y pueda tener pues el cuchillo más afilado. Y así nos despedimos de este fantástico teatro romano para seguir nuestra ruta por la ciudad de Amán con dirección ahora a la ciudadela de Amán y por ahí probar también unos famosos platos típicos de aquí de Jordania. Así que vamos para allá. A ver, me encuentro en un pase peatonal. Vamos a ver si... Bueno, creo que no respetan, así que acá tenemos que cruzar a la suerte. Ya esto lo he pasado anteriormente en otro país de Asia, así que no es novedad, pero para los que están acostumbrados a que el auto pare en el pase peatonal, pues aquí no, señores. Ahora nos dirigimos a Citadel y para poder llegar desde el Teatro Romano tenemos que subir todos estos escalones que de alguna u otra manera uno puede hacer ejercicios y también apreciar la vista de la ciudad. Mientras más alto, pues vamos a tener una mejor vista. Podemos apreciar allí parte del Teatro Romano, el cual hemos dejado porque nos vamos a Citadel. Ahora nos encontramos en el segundo punto turístico, que es el Citadel de Amán. Mientras que recorremos la Citadela de Amán, otro dato curioso de aquí, del país de Jordania, es que es un país monarca. ¿Eso qué significa? Que es gobernado por un rey. Es uno de los pocos países que al día de hoy existe ese tipo de gobierno. Un rey que gobierna este país. Ahora que hemos cambiado de dólar a dinar jordano, más o menos el tipo de cambio se encuentra 1.45 dinar jordano. Y los billetes son de esta manera. Podemos apreciar que hay un personaje aquí, me imagino que es uno de los reyes o la secuencia de reyes. Este es el billete de 50 dinares jordanos. Aquí también tenemos otro billete de 50 dinares, pero con otro rey. Me imagino que es un billete más actual. Además también contamos con el billete de 20 dinares y como verán también tanto en el billete de 20 como en el de 50 aparecen distintos personajes que me imagino que vienen a ser gobernantes de aquí, de este país. Aquí también tenemos el billete de 10 dinares que también viene a reflejarse el personaje de este tipo. Y bueno, el billete de 1 dinar, que es el billete más pequeño que tenemos aquí. Cada dólar es aproximadamente 1.45 dinares jordanos y también podemos apreciar la bandera de Jordania, el cual tiene los colores rojo, negro, verde y blanco y una pequeña estrella al medio del triángulo rojo. La bandera de Jordania simboliza la unidad árabe y la lucha por la independencia. Negro, blanco, verde y rojo son los que representan el color de este país. Desde la Citadela de Amán ya podemos apreciar una vista más clara de toda la ciudad de Amán, porque cuenta con un pequeño mirador para poder observar el crecimiento de esta ciudad. De hecho, si se dan cuenta, la gran mayoría, o por no decir todas, las construcciones de las casas tienen un solo color. Es un color medio crema, medio beige. ¿Y por qué? Porque por regímenes del gobierno o por ordenanza del gobierno no puede pintarse de otro color más que beige o crema para poder tener una armonía de ese color
dentro de la ciudad. Es así que por esa razón la gran mayoría, y por no decir todas las casas, tienen ese tono de color aquí en Amán. ¿Ustedes sabían de que la Citadela de Amán fue mencionada en la famosa película El Señor de los Anillos como referencia a Valinor? No puedo irme de este lugar y de estas grandes estructuras sin antes tocar este monumento que forma parte de la historia de aquí de Jordania. Me imagino que esto fue una ciudad bastante importante en Amán por estas estructuras muy grandes. Ya desde aquí, desde la Citadela de Amán, paso al siguiente punto turístico. Antes de eso vamos a buscar un lugar para poder almorzar, ya que son aproximadamente las 2 de la tarde y necesitamos alimento para seguir con el recorrido. Bueno, para seguir nuestro recorrido hemos ingresado a este lugar que vende shawarma. Shawarma de este tamaño, que es el grande, está en 1.2 dinar jordanios. Relativamente barato para calmar el hambre. Es de pollo y bueno, vamos a probar qué tal. Ahora nos encontramos en el mercado Wast Al Abad. Es un comercio, es un lugar de comercio donde hay bastante variedad de productos a vender. Por ejemplo, acá encontramos los típicos trajes que para este sol, para este calor es imprescindible porque te refresca, ¿no?, la vestimenta. Porque nosotros vestimos así de este tipo y no es tan simpático que digamos. Puedes encontrar diferentes tipos, desde frutas, tenemos aquí también zapatillas. Bueno, no hay réplicas aquí, son zapatillas normales. Incluso también artículos electrónicos. Frente a los artículos electrónicos, variedad de especias de diferentes tipos y de diferentes colores. Me parece que lo de allá pareciera arroz. Hay infinidad, incluso también frutos secos como maní, pasas y todo tipo, ¿no? Este mercado es bastante grande, es uno de los mercados más importantes aquí de Jordania. Lo que más se puede apreciar aquí es la variedad de especias. Estamos en un país que tiene infinidad de especias para el consumo. Yo me imagino que los precios aquí deben ser sumamente baratos. Por ejemplo, acá hay infinidades de este tipo de pasas que son un poquito más grandes que los normales. La verdad no sé cuánto será el precio porque está en árabe, pero podemos ver diferentes tipos de especias. No, thank you. Acá el señor está ofreciendo agua gratis también, que es buena señal. Pero es mejor no recibir por cuestiones de seguridad. Este es algo que particularmente vi hace un momento. Es un señor que me parece que sirve té, no sé, pero para rondando por el mercado con una tetera increíble, tiene su florero. Y sí, efectivamente, es una especie de refresco. Me imagino que es un refresco para poder aliviar. How much is half? 0.5 cuesta, 0.5 dinares. A ver, vamos a probar. Juice. Yeah. Juice of? Tamarindo. Es jugo de tamarindo. Es jugo de tamarindo. A ver, vamos a probar. ¿Es good? ¿Es bueno? Vamos a probar. A ver, ¿qué tal? Just one, please. Yes, no, just one. Miren, y sirven así. Es jugo de tamarindo. Me imagino que para refrescar el día. A ver, probemos. Thank you. Está bueno, está bueno. Está bastante dulce, no sé si es natural, pero está bastante refrescante. Y solo cuesta 0.5 dinar jordanios. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Hay infinidad de gente, muchas personas gritando, me imagino que ofreciendo sus productos. Y aquí ya hemos entrado a la sección de frutas y verduras. Acá podremos apreciar distintas verduras como tomate. Esto me parece que es pepino, pero en nuestro país lo llamamos como baby pepino. Esta es la berenjena, la famosa berenjena, que no se encuentra mucho en mi país, pero miren, aquí abunda. Y cebolla también. Recordemos que también hay papa, pero acá en este país solamente hay una variedad de papa. Porque el único país que tiene distintas variedades de papa es Perú. Con un solo tipo de papa, pues puedes hacer mil maravillas. Acá el chico está colocando ya las frutas frescas que acaban de llegar, que son las uvas. Este lugar
es realmente inmenso. Yo pienso de que los precios deben de ser bastante atractivos aquí. Y bueno, como todo mercado, existe bastante comercio ambulatorio. Sin embargo, de alguna manera lo vemos algo organizado. Incluso hay carritos de supermercados, que eso no se ve en algunos lugares. Ya estamos ingresando a la zona de todo tipo de lácteos, me parece. Y bueno, también fruta. Si deseas productos para el hogar, también encuentras productos para el hogar, productos de limpieza, productos de cuidado personal. Aquí ya el ambiente está un poquito más calmado. No hay tanto público. Miren esta mazorca. Esta es la típica mazorca que hay aquí en la ciudad de Amán, en Jordania. Es una mazorca bastante grande y esta es una de las más dulces también, que nosotros le llamamos choclo. Bueno, distintas variedades de productos aquí en el mercado más importante de la ciudad de Amán, en Jordania. Es el mercado Wast al-Abad. Así se llama. Bueno, esa es una parte del recorrido de este lugar. Nosotros vamos a seguir con nuestro itinerario. Vamos a ir al cuarto punto. Así que preparados porque es un punto bastante importante. Vamos para allá. Ahora nos encontramos en Rainbow Street, o la calle del arco iris en español. Es una calle bastante simpática porque se encuentra un poco más de orden aquí en esta calle. Hoy, por ser de día, todavía no está ese vibrante ambiente nocturno. Sin embargo, vemos que sí, existe bastantes comercios y yo me imagino que más tarde esta será la parte donde se active y podamos apreciar una vida bohemia, una vida nocturna. Hay también cafeterías que se ven más simpáticos, como que más de glamour. Esta es la calle Rainbow Street, una de las más importantes aquí en Amán. La distancia entre un punto y otro de los lugares que les estoy mostrando están entre 20 a 30 minutos los más lejanos y entre 10-15 minutos los más cercanos. Si tienes la fuerza y la resistencia de poder hacer el recorrido caminando, pues te ahorras un par de dinar jordanos y exploras un poco más, ya que tienes el tiempo y la paciencia de poder ver todos estos bellos lugares. Junto a Rainbow Street se encuentra Soukhara, que es este callejón el cual en la época de verano hay bastante comercio de venta de joyerías, venta de arte, venta de artesanías. Sin embargo, hoy sábado se encuentra cerrado. Por lo que tengo entendido, los días viernes es donde vienen todos los artistas para poder presentar sus creaciones, sus obras o los productos que desean vender. Entonces, si es que estás aquí en la ciudad de Amán y te presentas un día viernes, puedes llegar a Soukhara, cerca al Rainbow Street, para poder ver y quizás comprar algo de arte, algún producto hecho por manos de personas que radican aquí en Jordania. Este es el Soukhara, hoy está cerrado, pero sigamos con nuestra ruta para el siguiente destino. Hay que tener presente que Amán es una ciudad de bastantes colinas, de subidas y bajadas. Entonces vas a encontrarte con distintos miradores, como este de aquí, que es un mirador frente al Rainbow Street y pues la vista es desde otra perspectiva. Ya podemos ver algo más moderno de la ciudad. Sin embargo, puedes apreciar distintas vistas desde distintas colinas aquí en la ciudad de Amán. Detrás mío está la calle Rainbow Street, que de noche es muy bonita porque es una vida bastante bohemia. Sin embargo, nosotros vamos al siguiente punto para poder mostrarles, y ese punto es bastante importante, así que vamos para allá. Como último punto turístico y uno de los más importantes, ya que estamos en una comunidad que pertenece entre un 95 a un 97% islámica, nos encontramos aquí en la mezquita del rey Abdalá I y lo podemos identificar porque en la cúpula está de color azul. Ahora vamos a ingresar y vamos a ver, si es que se puede filmar, cómo es por adentro esta mezquita del rey Abdalá I. La mezquita del rey Abdalá I es uno de los monumentos más emblemáticos de Amán. Construida entre 1982 y 1989, fue dedicada al rey Abdalá I, fundador de la dinastía hachemita de Jordania.
Bueno, ya hemos ingresado a la mezquita. El costo de la entrada es de 2 dinar jordano. Con eso te permite el acceso a la vestimenta, ya que estamos en una zona religiosa. Tenemos que vestir acorde a ello. Me queda un poco grande, pero igual estoy cubriendo hombros, rodillas, que es lo que la religión indica de que no se puede mostrar dentro de la mezquita. Además de que te brindan un pequeño libreto para poder ver sobre los mensajes de Amán. También tenemos un guía en español. Yo pienso de que al guía se le tiene que dar un incentivo, que no ha dicho cuánto es, pero me imagino que tiene que rondar entre los 5 dinares, más o menos. Así que vamos a ingresar ahora a la mezquita. Bueno, ya ingresamos a la mezquita. Tengan presente de que esta mezquita fue dedicada al rey Abdalá I, el fundador de la dinastía hachemita de Jordania. La mezquita es conocida por su cúpula azul. Como les mencioné al principio, esta mezquita cuenta con una cúpula de color azul, adornada con un patrón geométrico islámico que se destaca en el horizonte de Amán. Tiene capacidad para albergar a más de 7.000 fieles en su sala principal de oración y cuenta con un gran patio exterior. Miren, aquí podemos apreciar una maqueta de la mezquita. Miren, este es el espacio donde se rinde cualquier evento relacionado a la religión islámica. Como les mencioné, alberga a una capacidad de 7.000 fieles. Este es el escenario principal de la mezquita. Fue dedicado al rey Abdalá I. Vamos a bajar para poder apreciar un poco más sobre esta mezquita. Sinceramente, es la primera vez que piso una mezquita, un lugar de religión islámica. Es muy distinto a como yo me imaginaba. Básicamente parece como si fuese un auditorio. Sin embargo, es así como aquí pues hablan sobre su religión. Me parece que este es el Corán. Bueno, recordemos que el árabe se lee de derecha a izquierda. Es un lenguaje muy complicado, la verdad, de poder entender. Yo no sé qué cosa dirá. Si es que me estoy equivocando, por favor, aclárenmelo en la casilla de comentarios. La mezquita no solo es un lugar de culto, sino también un símbolo de la unidad y la modernización del país bajo la dinastía hachemita. Es un lugar de encuentro espiritual y cultural para la comunidad musulmana y una muestra de la rica herencia islámica de Jordania. En resumen, la mezquita del rey Abdalá I es una mezcla impresionante de fe, historia, arquitectura y es una visita obligada para quienes desean comprender mejor la cultura y religión en Jordania. Sí, efectivamente, el Corán es como si fuese su Biblia. Allí están las sagradas escrituras del dios Alá. Esto pertenece a la religión islámica. Como sabrán, este país de Jordania en su gran mayoría es islámica, aunque también hay religiones de otro tipo, como la ortodoxa, la cristiana y el catolicismo. Sin embargo, prevalece muy por debajo del 5% aproximadamente. Pero se respeta cada religión de cada persona. El interior de la mezquita es espacioso y decorado con elementos islámicos tradicionales, incluyendo caligrafía árabe y motivos geométricos. Los visitantes pueden observar la fina artesanía en madera, los mosaicos y las alfombras que cubren el suelo. Miren, aquí podemos observar distintos eventos importantes que se han realizado aquí en esta mezquita. Como sabrán, no solamente sirve para un espacio religioso, sino también para conferencias, para eventos principales, eventos importantes. Y es aquí donde podemos observar. Incluso hay una fotografía desde afuera de la mezquita de todos los fieles. Yo me imagino que estas personas son personas importantes. Es por eso de que se muestra aquí en este cuadro. Esta es una impresionante maqueta. Me imagino que debe ser una mezquita también de algún lugar importante, que ya vamos a averiguar dónde queda ubicado este lugar. Está muy bonito. Ese es el sonido que llama a los fieles para que puedan acercarse a rezar. ¿Pueden escucharlo? Los musulmanes tienen 5 veces para rezar durante el día. Estas 5 veces se parten de la siguiente manera. Antes del amanecer, que es el Fajr, al mediodía, justo después de que el sol pasa a su punto más alto, es el Dur. A media tarde, el As, justo después del atardecer, que es el Maghrib, o así creo que se dice, y entre el anochecer y la medianoche, que es el Isha. Son 5 veces que los fieles rezan. Ellos son los que se dedican a la religión del Islam aquí en Jordania. Podemos escuchar el sonido del rezo, que eso parte por toda la ciudad.
Bueno, vamos a investigar qué cosas más hay detrás del escenario. Yo creo que nos vamos a encontrar con algo distinto. Para empezar, los baños. Miren cómo se escribe, me imagino que dirá hombres o caballeros en árabe y acá mujeres o damas en árabe. Eso es un lugar que definitivamente está prohibido fumar. ¿Y qué cosa hay aquí? ¿Qué es esto? Que no se ve nada. Me parece que es otro escenario. Bueno, está a oscuras, así que es preferible no ingresar. Y parece que por aquí ya termina el recorrido de esta mezquita. Yo me imagino de que este es otro acceso hacia el salón de conferencias. Y sí, efectivamente, este es el acceso para estar aquí en el estrado. Ya en este momento me encuentro en el estrado. Voy a sentirme una persona importante. Sean bienvenidos, queridos fieles. Antes de retirarme de la mezquita, hay algo curioso que se me había olvidado, es que aquí los baños pues simplemente no tienen inodoro. Esto es el baño de los hombres, señores. Se dice una letrina. Bueno, yo lo entiendo como letrina. Allí haces tus necesidades y te limpias el popó. Así que ese es otro dato que me había olvidado sobre estos lugares que pertenecen pues a Jordania. Y con esto finaliza nuestro video aquí en la ciudad de Amán, en Jordania. Hemos aprendido un poco de historia, de datos anecdóticos y nos despedimos aquí desde la mezquita del rey Abdalá I. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Jenner Silva para los que todavía no me conocen. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle un like y compartir este video para que le llegue a más gente. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video en esta serie de Jordania y de otros países por Europa y también por Asia. Así que nos vemos. Hasta luego.